¿Cómo ha sido esta época de posverdad y hablar de situaciones que están pasando enfrente de nosotros? Yo intento hacer la noticia resumida en lo que a la gente le puede importar de verdad, porque yo lo que creo es que hay demasiadas noticias que a nosotros no nos importan. Se prendió un carro en la 27 y solamente fueron 3 personas a atender al carro. Ok. ¿Qué hago con esta información? ¿Qué cambió en mi vida porque tú me dices información? Dime lo que yo de verdad necesito saber, pero no me lo venda como una noticia importante. Véndemelo como lo que es. Tú quieres que yo me relaje. Lo que yo hago es eso. Yo estoy filtrando todo el disparate que hay allá afuera, que a nosotros no nos importa y que nos venden como noticia. Y en el mundo están pasando cosas loquísimas. La franja de Gaza es una realidad muy fea. Horrible, fatal. Pero también está Irán, que vive una realidad muy fea. Pero así mismo también tenemos Haití, que por mucho tiempo a la gente le importó. Ya que cuídense, ustedes breguen. Eso son personas que no tienen nada que ver con este conflicto. Gente que lo que quiere vivir su vida normal y tranquila y no puede. A esos tipos de cosas es que uno tiene que prestar la atención. Porque en un futuro yo no sé qué me va a tocar a mí vivir, que nadie me va a prestar atención porque estamos llenos de disparate.